Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos en el Departamento de la Libertad, específicamente en el municipio de Santa Tecla, para visitar el Camposanto municipal de Santa Tecla y sus hallazgos. Sí, aquí como parte de estas festividades de los fieles difuntos, o como tradicionalmente se denomina los finados aquí en el país, pues vamos a hacer una serie de videos recorriendo varios camposantos y estamos aquí pues en el municipio de Santa Tecla, en el cementerio municipal de esta ciudad. Y comenzando con esta caminata ya nos aparece una primera estructura bastante interesante, que es el mausoleo de la familia Kwan, que podemos recordar, Armando, a la familia Kwan, que entran al país en 1923, cuando don Roberto Kwan y su madre decide casar a don Roberto en un matrimonio arreglado. Entonces, ya después de casados, don Roberto ingresa aquí al país con su nueva esposa para buscar mejores fuentes de trabajo y mejores ingresos. Entonces, a partir de aquí han habido un montón de personas con este famoso apellido Kwan, que posiblemente ellos también estén enterrados en ese mausoleo que se encuentra ahí. Es muy probable. A ver si alguien de la familia Kwan nos está viendo, alguna de los familiares, eh, pues que nos puedan corroborar el dato, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, aquí estamos ya caminando sobre este terreno de los Camposantos. En el caso del municipio de Santa Tecla, pues este espacio es entregado a la alcaldía municipal por don Eduardo Girola en carácter de donación, para justamente convertirlo en el cementerio general. Parte de ese terreno lo destina también la familia como un terreno exclusivo. O sea, digamos que la parcelación se divide en dos. Un área para el cementerio general como tal y otro espacio para exclusivamente para los miembros de la familia Girola que tuvieran que ser enterrados acá en esta zona. Así que digamos que en este recorrido que estamos realizando en este momento es la parte uno de los recorridos por el cementerio general de Santa Tecla. En una segunda entrega pues les hacemos llegar la segunda parte en la zona de la familia Girola, justamente. Sí, exacto. De hecho, es bien interesante que así como este terreno, la familia Girola ha estado haciendo bastante labor altruista a lo largo y ancho de la ciudad de Santa Tecla. Entonces es bien interesante que designan una parte de sus terrenos originales, de lo que en su momento fue la finca Santa Tecla, para fundar este espacio de cementerio. Aquí tenemos en pantalla una tumba bastante interesante de tipo modernista de la familia Jacín Sabla, que es bien interesante, Armando, que aquí en el país han habido bastantes épocas en las cuales europeos han ingresado al país en búsqueda de mejores oportunidades. En los primeros años de la República y al inicio del siglo XX, El Salvador y toda la región centroamericana era bien interesante que muchas familias o muchas personas del viejo mundo o que residían en el Imperio Otomano deciden buscar mejores oportunidades aquí en esta región. Así es que ellos son uno de los comúnmente llamados turcos por el pasaporte del Imperio Otomano que traían, pero que en la mayoría de personas que vienen aquí al país son palestinos, son inmigrantes palestinos. Son de origen palestino que justamente vienen o vinieron a buscar pues fortuna acá al continente americano, que
Bueno, desde el momento del descubrimiento del continente, siempre ha sido del interés del viejo mundo en explotar todas las bonanzas que tiene esta zona, ¿no? Que es el conocido o el conocido por Nuevo Mundo, ¿verdad? Y pues no es la excepción del caso de los inmigrantes palestinos que, como ya mencionabas, pues son conocidos como los turcos por esta referencia de su identificación de viaje, que pertenece al Imperio Otomano, que por supuesto tenía su sede, digamos, en la zona de Estambul y todas estas ciudades antiguas. Sí, exacto, Armando. Así es que es bien interesante que así como estas familias hay muchísimos personalidades enterrados aquí en el cementerio de Santa Tecla. Este cementerio tiene una colección bastante interesante de estructuras funerarias, o lo que comúnmente le llamamos como tumbas, o inclusive hasta mausoleos de gran tamaño. Podemos ver corrientes artísticas y arquitectónicas como el neoclásico, el art deco, el neogótico, el barroco, el modernista, y bien interesante lo que nos hemos venido a encontrar al cementerio de Santa Tecla, que hay una interesante colección de tumbas y mausoleos masónicos. Sí, que pertenecen a esta corriente del pensamiento que tiene unas sus características muy particulares o algunos signos que la identifican, ¿verdad? Como algunas columnas, esta pirámide, el ojo de Dios, que creo que también aparece por ahí. Que bueno, ahí la estamos observando, un ejemplo de este tipo de arquitectura funeraria, que no es la única representación acá en este Camposanto. Sí, vamos a ver a lo largo de esta caminata bastantes tumbas y mausoleos de corrientes arquitectónicas y artísticas relacionadas a la masonería. Y pues como parte de todo este arte funerario, el venir acá al cementerio de Santa Tecla se llega a un descubrimiento bastante interesante de estas corrientes y de estas influencias artísticas. Es también bien interesante que nos hemos venido a topar con un cementerio que no ha sufrido mayor daños relacionados a vandalismos en sus piezas artísticas más imponentes. Aquí no solo podemos encontrar, y como lo vamos a seguir viendo en esta caminata, mausoleos o tumbas o imaginería religiosa de cemento, sino que también hay tumbas bastante interesantes de gran tamaño que están construidos con materiales nobles, inclusive de mármol, figuras o tallas bien interesantes que también son de mármol, que en algunos casos las familias con bastante poder adquisitivo mandaban a importar los materiales, e inclusive casas como la Ferracuti, una casa bien interesante acá de arquitectura. Ellos también importaban por medio de catálogos imaginería para mausoleos, para tumbas. Entonces era bien interesante que tú, si tenías las posibilidades económicas de construir un mausoleo para tu familia y querías algún tipo de imagen de ángel o cualquier tipo de imaginería religiosa, vos ibas a una de estas casas de importación de materiales y podías elegir a base de un folleto la imagen que tú quisieras para importarla al país y agregarla al diseño de la tumba o del mausoleo de tu familia. Sí, digamos que Ferracuti fue es una de las empresas, porque actualmente todavía operan bajo el nombre o la marca Marmolín. Todavía
todavía venden este tipo o tienen este tipo de oferta para este tipo de construcciones. Sin embargo, estamos hablando que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX o la primera mitad del siglo XX, pues hubo un gran boom de este tipo de arquitectura para la construcción de tumbas y mausoleos. A continuación, observamos en pantalla un espacio que actualmente únicamente es de referencia. Omar, en este espacio se encontraban los restos de personas que formaron parte de la comunidad británica en El Salvador. Sí, exacto. Este espacio de enterramiento era parte de los activos de la Asociación de la Comunidad Británica en el país. Hemos encontrado en imágenes en internet y en redes sociales, en este espacio exacto que estamos enfocando con nuestra cámara, enterramientos de varias personas, miembros de la comunidad británica que vivían aquí en el país, que fueron enterrados en este espacio dispuestos gracias a esta asociación. El espacio en particular que estamos viendo ahorita tiene una capacidad para 36 nichos. Pero bien interesante que encontramos ahí unos documentos en los cuales en el año 2018 la comunidad británica en El Salvador dispone a entregar en forma de pago por deuda este espacio de enterramiento a la alcaldía de Santa Tecla. Entonces, a partir de ahí, la alcaldía de Santa Tecla dispone de los cuerpos que se encontraban ahí para trasladarlos a un espacio de enterramiento aparte dentro de este mismo cementerio también. Y los planes a futuro de la alcaldía de Santa Tecla pues es disponer de este lugar también para el uso de cualquier persona que necesite servicios funerarios y de enterramientos aquí en el municipio, y eso va a ser hasta que ya se den las posibilidades y los arreglos en ese espacio. Sí, exactamente, es un pedacito de historia dentro del mismo cementerio, ¿verdad? Que en su gama de personas que se encuentran acá descansando, pues hay personalidades importantes de la historia salvadoreña y que son relevantes también al acontecer del municipio de Santa Tecla o de sus zonas aledañas. Aquí podemos encontrar escritores, políticos, empresarios que pues descansan acá y que tienen alguna relevancia, incluso también personajes de la vida religiosa, específicamente del catolicismo romano, se encuentran descansando en estos espacios que son interesantes y muy comparables a lo que también podemos observar en todo el espacio de Camposanto perteneciente al circuito, digamos, de cementerios de San Salvador, en donde se encuentran el más importante de todos, el Cementerio de los Ilustres, que ya lo hemos visitado. Ahí lo tenemos un recorrido dentro de este hermoso espacio con muchos mausoleos y tumbas con decoraciones muy muy particulares y muy características, y también el Cuadro Masferrer y el Cementerio General. Este espacio acá en Santa Tecla es muy no tiene nada que envidiarle al espacio de San Salvador, definitivamente, por todas sus características arquitectónicas y por la importancia de personajes que residen acá. Sí, exacto. Y es bien interesante también que todo cementerio municipal, público o privado, tiene una historia relacionada con el Cementerio de los Ilustres. De hecho, el Cementerio de los Ilustres se convierte en 1849 en el primer camposanto del país. Podemos mencionar que ese cementerio es donde nace la concepción de cementerios públicos y privados en el país, luego de una reforma que se le hace en un gobierno salvadoreño, en el cual declaran al país como un país laico,
parte de esos cambios que se dan en ese momento es quitarle el poder a la Iglesia Católica para administrar los enterramientos. Al hacer esa eliminación de la capacidad o la disposición de la Iglesia Católica para disponer de enterramientos adentro de sus espacios ya designados o adentro de iglesias católicas, fue bastante difícil encontrar un presbítero, un sacerdote, un obispo que quisiera bendecir un camposanto en ese momento. No es hasta que el obispo Tomás Miguel Saldaña tiene a bien hacer la bendición del cementerio Los Ilustres el 26 de agosto de 1849, en donde se traslada desde Costa Rica el cuerpo de Francisco Morazán, que es la primera persona enterrada en un camposanto ya administrado por el gobierno salvadoreño, dado en comodato, podemos decir, a las alcaldías para que ellas administren los espacios de cementerio. A partir de ahí, podemos decir que ya empiezan la historia de estos cementerios privados y que ahora pues en la modernidad o en los años actuales ya podemos inclusive hasta tener espacios de enterramientos gracias a empresas privadas, ya no solo depender de entes públicos. Exactamente. Es bueno, digamos que de algún modo lo que gira alrededor de lo fúnebre acá en El Salvador, hay una cantidad de comercio también involucrado, específicamente en la parte, bueno, como ya mencionas, recientemente hay camposantos que son estrictamente terrenos privados y que son administrados por empresas que se dedican justamente al comercio de estos terrenos para el uso funerario. Pero también hay como toda una industria o un comercio alrededor de la construcción de tumbas, de mausoleos. Sí, exacto, Armando. Aquí en pantalla tenemos otro de los mausoleos bastante interesantes aquí en el cementerio de Santa Tecla, que es el espacio de descanso de las religiosas carmelitas de San José. Esta congregación católica nace en Santa Tecla el 14 de octubre de 1916 y una de las personas más importantes de esta congregación es Madre Clarita, que Clara Quirós, de nombre de nacimiento, pues es una de las primeras personas en administrar esta orden religiosa que se extiende a lo largo y ancho de varios países de Latinoamérica, Norteamérica, Europa e incluso África. En pantalla también tenemos este mausoleo bastante interesante que es de la familia Celada. Este mausoleo nos llamó bastante la atención en la caminata porque refleja una corriente arquitectónica bastante interesante, esas corrientes de las iglesias góticas con pinachos y esa construcción o esa influencia arquitectónica hacia lo vertical, ¿verdad? Entonces una mezcla entre neoclásico y mayormente arquitectura gótica, que es bastante interesante también. Entonces aquí tenemos, como podemos ver, bastantes influencias arquitectónicas de muchas corrientes que han estado de moda aquí en el país y que poco a poco se puede ver esa como contraste de esas épocas de opulencia más las épocas más modernas de aquí, de las influencias artísticas y arquitectónicas del país. Sí, definitivamente creo que la mayoría de obras que son las más llamativas pertenecen a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que es donde hay una inversión fuerte en este tipo de construcciones en todo el territorio, por lo visto, ¿verdad? En todo el territorio nacional. Sí, ciertamente. Así es que bien interesante que muchos cementerios tienen influencias arquitectónicas bastante similares entre sí.
más que todo relacionadas a las familias acaudaladas de las ciudades o de los poblados en los que se encuentra el cementerio, y que vivían familias con bastante poder adquisitivo, se podían dar el lujo pues para hacer la construcción de estos espacios. Para mandar a pedir su imaginería de catálogo. Aquí es muy interesante que hay algunos nombres de la arquitectura involucrados en la construcción de este tipo de obras. La familia Ferracuti ya la mencionamos, y también algunos arquitectos también. Creo que Brutus Targa tiene alguna influencia también allá en el cementerio de los Ilustres, por ejemplo, y así, ¿verdad? Una cantidad de personas. Sí, exacto. Aquí tenemos en pantalla una tumba bastante interesante de miembros de la familia Girola. Aquí se encuentra enterrado Roberto Girola Meléndez. Correcto. Esta persona es un posible hijo de Conchita Meléndez Parker de Girola, que en su momento fue la propietaria de la Casa de las Águilas. Así es que a lo largo de esta caminata y de la próxima que vamos a tener también, estése pendiente de nuestro canal, vamos a ver bastantes apellidos muy interesantes, como estos apellidos famosos, los Girola. La familia Girola, que junto con la familia Dueñas tenían una gran cantidad de terrenos acá en la finca Santa Tecla, y por tanto pues tenían como el dominio económico. De hecho, tenemos en pantalla el mausoleo de la familia Dueñas, específicamente el mausoleo que se le construye a Francisco Dueñas Díaz, expresidente del país, y que pues dentro de su palmarés fue un político salvadoreño, líder del Partido Conservador, presidente de la República en varios periodos entre 1851 a 1871, entre los cuales desempeña cargos como senador designado, vicepresidente, presidente provisional y el máximo título, que es presidente constitucional de la República del Salvador. Posterior a la derrota del capitán general Gerardo Barrios por las fuerzas del general Rafael Carrera, pues Francisco Dueñas asume la presidencia de la República, en la cual se mantendría por medio de modificaciones a la Constitución hasta ser derrotado o derrocado en la Revolución de 1871 por el general Santiago González. Cabe destacar o marqué los restos del presidente Francisco Dueñas fueron repatriados desde Estados Unidos para colocarlos en este mausoleo interesantísimo. Sí, es uno de los espacios bastante imponentes adentro del cementerio general de Santa Tecla, y que comparte junto con el espacio de enterramiento de los Girola como uno de los dos espacios bastante imponentes arquitectónicamente hablando. Aquí en pantalla vamos a seguir viendo muchísimas tumbas de personajes de la historia también del país. En este momento estamos viendo la tumba de Manuel López y su familia, que Manuel López fue diputado de la República en 1864 y miembro de la familia Duke. Ellos fueron pues fundadores de la primera banca privada en el país en el siglo XIX, y es bien interesante que el ángel esculpido que tiene ahí, que estábamos viendo en pantalla, que está montado sobre una nube, es una de las tallas que sí tienen daños en una de sus partes, exactamente en una de sus manos. Sí, bueno, y de esa manera también hay varias que tal vez no han sido vandalizadas, pero el paso del tiempo les ha cobrado o les ha pasado factura, ¿verdad? Así que hay que también destacar o marqué la mayoría de estas estructuras que son mayormente en mármol. El mármol tiene necesita de algún tipo de mantenimiento también para no deteriorarse o para no
perder sus características. Así que hay tumbas que tienen ya un siglo de estar acá, entonces es comprensible que haya algún deterioro con el tiempo. Sí, exacto, el estar expuesto tantos años a la intemperie, a la lluvia, al calor, al sol, al viento, a todos los elementos, pues inclusive estar expuestos a los sismos, también causan bastante daño a estas piezas que en la mayoría de los casos, estos mausoleos bastante imponentes, es bien difícil que se les dé un mantenimiento requerido por parte de la familia. En algunos casos las alcaldías disponen del mantenimiento de los mausoleos más imponentes que se encuentran en estos sitios de enterramiento. Cabe destacar que la alcaldía de Santa Tecla sí realiza una especie de mantenimiento periódico a varias estructuras, en las cuales sí, inclusive hasta se le colocan capas de pinturas nuevas y cierta parte pues de limpieza de algunos elementos, pero no es algo que se haga a cabalidad con técnicas correctas, ¿verdad? Exactamente. En pantalla tenemos el espacio de descanso de la Compañía de Jesús, conocida mejor como los sacerdotes jesuitas, de la Orden de los Jesuitas. Es un nicho propiedad de la orden religiosa en el país, y los enterramientos en el nicho corresponden a sacerdotes de la Orden de la Compañía de Jesús que desean o que manifiestan en vida descansar en el lugar. Exacto. Aquí tenemos otro mausoleo o otro espacio de enterramiento bastante interesante, en donde descansan los restos del general Manuel Esteves. Este mausoleo de mármol vaciado con base piramidal y con un medallón en donde se encuentra en alto relieve el busto del general Esteves. Es bien interesante que también todo el conjunto se encuentra rematado con un ángel que sostenía una cruz, y que también pues pudo haber sido una víctima de vandalización o también de los elementos. Así es que sí tenemos esa pieza escultórica que se encuentra dañada, más que todo en la parte de la cruz. Sí, exactamente. Bueno, es otra parte que lo que ya mencionábamos, ¿no? La falta de algún nivel de mantenimiento. Tomemos en cuenta también de que algunas de estas obras fueron comisionadas hace más de 80 años, y probablemente las familias en el pasar del tiempo ya no tuvieron la capacidad de mantener los espacios. O ya se encuentran fallecidos también, ¿verdad? O ya se encuentran fallecidos ahí en ese mismo espacio. En pantalla tenemos, Armando, en lo particular y a título personal, la tumba más interesante que he encontrado en un cementerio aquí en el país. Esta es la tumba de la familia Bustamante, y este mausoleo de forma piramidal con un óculo, 2 columnas adosadas en esta entrada principal, con 2 ángeles a cada costado, que se encuentran arrodillados y con las alas recogidas. Es una obra de Ferracuti y compañía, construida en 1956, y el método de construcción es a base de losetas de granito gris oscuro, y es una influencia claramente masónica que se encuentra acá. Es una de las tumbas, como repito, a título personal, bastante interesantes que me he encontrado en un espacio de Camposanto. Sí, definitivamente creo que sale de lo normal. de lo normal o de lo común o de lo que podemos encontrar acá en estos espacios. Así que, pues sí, definitivamente resalta y destaca de entre todas las demás obras que ya se encuentran y que estamos viendo en pantalla. Sí, exacto. Así es que aquí seguimos en esta caminata recorriendo parte de la zona, podemos decir, con mausoleos más imponentes en el cementerio de Santa Tecla. Y es bien interesante que
a pesar de los años, Armando, las costumbres relacionadas a los enterramientos y la decoración de las mismas para esta época de los fieles difuntos aún se mantienen. La caminata que hemos grabado y que estamos presentando ahorita fue grabada un fin de semana antes de las fiestas más principales de los fieles difuntos. Por eso es que posiblemente ustedes la pueden ver sin gente y sin flores en algunos casos, pero parte pues de la tradición de esta época todavía se mantiene viva en muchas personas que tienen a sus seres queridos enterrados en estos campos santos. La costumbre de enflorar, como se le conoce aquí en el país, con estas flores de bastante tradición, que son estas realizadas en papel, bañadas con cera o esterina de candela, que es una tradición aquí en el país, esa elaboración. Es bien interesante que es tan importante o tan relevante la elaboración de estas flores para esta época, que el 20 de octubre del 2020 el Ministerio de Cultura declara bien cultural las técnicas de elaboración de flores de papel encerados y le da más énfasis a un municipio que tiene tradición en la confección de estas flores, que es el municipio de Quezaltepeque. Entonces de ahí salen, o hay bastantes, podemos decir entre comillas, fábricas, que en la mayoría de los casos son casas particulares de personas que de tradición en tradición o de generación en generación han ido enseñándole a sus hijos o pasando esas técnicas de confección de estas flores enceradas a sus hijos, y que hay tradiciones en diferentes partes del país, inclusive también en Quezaltepeque, en las cuales es una maquinaria pues que para esta época o 3 meses antes, inclusive desde agosto, ya hay listas flores hechas mayormente con manos de mujeres, que son las que más se dedican a la confección de estas flores y que representan parte de la economía de temporada que es esta época de los fieles difuntos. Definitivamente toda una tradición. Qué bueno que se le ha dado un reconocimiento a esta interesante muestra de respeto, podríamos decir, en la época, ¿verdad? Que es tan característica ver ese tipo de ornamentos, al igual que algunas otras tradiciones, como por ejemplo la aparición de que únicamente aparecen en el mes de noviembre, en las primeras semanas, los vendedores de hojuelas. Ay, tan ricas estas hojuelas. Una delicia gastronómica. Sí, definitivamente. Sí, las hojuelas es que es bastante tradición. Ahí lo podemos... Exactamente. Que pues se sirven con... o se acompañan de esta miel de atado, ¿no? De dulce de panela. Que, bueno, es una verdadera delicia. A veces puede llegar a ser, dependiendo de quién las elabore, puede llegar a ser una verdadera bomba de aceite, pero definitivamente es una delicia que no se pueden perder en su visita a cualquiera de los camposantos en todo el territorio salvadoreño, y que también lo puede encontrar de algún modo en mercados municipales y en establecimientos que se dedican a comerciar con cosas de época. Exacto. Y en pantalla tenemos lo que podemos considerar la estructura más grande adentro del Cementerio General de Santa Tecla. Es la tumba de el doctor Eugenio Araujo y familia, en la cual podemos mencionar de este ilustre personaje de la historia salvadoreña, que fue ministro de Hacienda en la administración del gobierno de Tomás Regalado. Don Eugenio Araujo es padre del ingeniero Arturo Araujo, que ahí podemos ver en este momento la firma de él, una dedicatoria que le da Arturo Araujo tras la muerte de su padre en la construcción de este mausoleo, y que Arturo Araujo fue también presidente de la República del Salvador en el año 1931.
Este podemos mencionar que fue uno de los últimos presidentes de la dinastía Meléndez Quiñones, o que estuvo sucedida después de esta dinastía de personalidades del gobierno salvadoreño, y que dirigió pues las riendas del país antes del directorio militar, en donde asciende posteriormente Maximiliano Hernández Martínez. Esa construcción bastante imponente, Armando, es obra también de la Casa Ferracuti. Sí, ahí podíamos observar en uno de sus costados, pues, la placa de los hermanos Ferracuti, que se denominan en ese momento como escultores. Insisto, una familia de tradición que está muy arraigada al mármol y particularmente muy arraigada a la historia funeraria de El Salvador, con sus mayores expresiones quizá en la zona del cementerio de los Ilustres. Del mismo modo, así como sucede con la familia Ferracuti, pues hay otra cantidad de comerciantes o de ingenieros y arquitectos que se han dedicado justamente a este rubro de del diseño funerario, ¿no? De mausoleos, de tumbas, de lugares de descanso o del último lugar de descanso para muchas familias, y dentro de los cuales hay una familia también que quizá no tiene un gran reconocimiento, pero que existe y se mantiene hasta la fecha, siempre trabajando en este rubro, que es la familia Mena, Omar. Los mármoles Mena, que se encuentran allá sobre el Boulevard Venezuela en San Salvador, y que pues también son parte de la tradición. Ellos, además de tener sus obras de catálogo, pues también digamos que uno de sus más grandes éxitos fue tener opciones para personas que no tenían los recursos o que no eran parte de las grandes élites que podían importar figuras de mármol. Entonces ellos empezaron a comerciar con placas de mármol en donde se podían hacer inscripciones, ¿verdad?, de las personas, y para embellecer de alguna manera las tumbas un poco más modestas que se ubican en los diferentes camposantos del territorio. Sí, exacto. Mármoles Mena tiene una interesante colección de mausoleos de mediana dimensión en el cuadro Masferrer, dentro del Cementerio General de San Salvador, y también en otros cementerios a lo largo y ancho del país, en donde sucede casualmente, está cerca también del Cementerio General, y que todavía comercian con la construcción, el diseño y las partes también del mantenimiento a obras funerarias adentro de cementerios. Así es que son familias de tradición que todavía pues trabajan y engalanan el último lugar de descanso de varias familias salvadoreñas aquí en el país. Sí, exactamente. Así que es también de destacarles en esta ocasión, pues, que tenemos el espacio de hacerles una mención especial por esa labor que le ha dado una gran ayuda, digamos, a algunas familias, ¿verdad?, para tener espacios dignos para sus familiares. En pantalla tenemos a una de las personalidades más importantes del municipio de Santa Tecla, Daniel Hernández, maestro de profesión. Se le reconoce por ser uno de los diseñadores de la nueva ciudad de Santa Tecla, o en aquel entonces la nueva San Salvador. También pionero de la educación acá en la zona, no por gusto, quizá por eso es que la ciudad educativa está acá en Santa Tecla, como la denominamos nosotros. Correcto. Gracias a Daniel Hernández, además de su inversión en educación o su dedicación a la enseñanza, invierte en proyectos de agua potable para comunidades cerca de la ciudad, y
Además, es uno de los fundadores del Hospital San Rafael, el hospital de referencia acá en Santa Tecla y uno de los nosocomios más importantes del país. La tumba de Daniel Hernández fue declarada monumento municipal en el año 1952. Y como un dato curioso que por ahí me comentaba Omar, el lugar de descanso original de Daniel Hernández no era esta tumba, sino que él estaba como en el área común, a la cual ya vamos a ir accediendo, y la alcaldía municipal decide sacarlo de esa zona para engalanarle y ponerle una tumba más adecuada para quienes, para darle honor a su persona. Sí, exacto. Daniel Hernández es una de las personalidades más importantes de la ciudad de Santa Tecla. Muchos espacios tienen su nombre, como por ejemplo uno de los parques que se encuentran en el centro histórico de Santa Tecla, y por toda su labor altruista y toda la importancia también de su figura para con la ciudad de Santa Tecla, pues esta tumba llega a ser declarada por la Municipalidad de Santa Tecla como un bien cultural. De hecho, hablando de bienes culturales en Santa Tecla, todo este espacio que estamos recorriendo ahorita, que es el cementerio de Santa Tecla, la alcaldía municipal ha declarado como monumento municipal de la ciudad a todo el conjunto del cementerio de Santa Tecla. No solamente por su historia, sino que también por las personalidades que se encuentran descansando en este lugar. Como decíamos en una parte de esta caminata, no solamente en el cementerio de los Ilustres de San Salvador se encuentran monumentos funerarios de gran importancia o de gran vistosidad, en donde descansan personalidades de la historia salvadoreña, sino que también este lugar. Santa Tecla, al ser pues una que llegó a ser una de las ciudades más importantes del país y casi capital de la República, pues albergó en sus casas y todas sus calles personalidades de la vida política y la vida en general del país. Exactamente, es muy interesante. De hecho, la alcaldía municipal desde hace un poco más de 10 años comenzó a darle una importancia turística incluso al espacio de Camposanto acá en Santa Tecla, y desde entonces, con alguna periodicidad y específicamente en la época de agosto, cuando se celebra el Día Internacional de la Juventud, el Día Mundial de la Juventud, y con otras festividades también relacionadas al municipio de Santa Tecla, sus fiestas patronales en diciembre, etcétera, etcétera, organiza, como les mencionaba, con alguna periodicidad, caminatas de necroturismo, como le hacen llamar a esta actividad, en donde pues es una visita guiada por estudiosos pues de la alcaldía, que están encargados de resguardar la historia de las personas que se encuentran en este lugar, y es muy muy interesante. Por lo general este tipo de actividades se realizan en horas de la noche, para darle alguna vistosidad también, porque incluso en algunos casos pues se realizan algunas decoraciones con iluminación arquitectónica en las tumbas o en los espacios donde hay gran riqueza histórica. Sí, exacto. Así es que en este canal los invitamos también a participar de todas estas actividades culturales alrededor de los cementerios municipales que se pueden dar en todas las ciudades del país. Vaya a hacer que se conozca de las personas que se encuentran descansando en este cementerio, en este y en varios cementerios de todo el país, ya que dentro de estos lugares de descanso se encuentran personas que han influido en la vida política, en la vida social, en la vida artística, y gracias a ellos es en lo que hemos llegado a ser como República de El Salvador. Así es que, como este canal cultural Ciricornes, pues los invitamos a participar a todas estas
a todos estos eventos. Exactamente, ahí está la invitación abierta. Estamos llegando a un espacio, Omar, memorial, el Jardín Memorial Las Colinas. Este espacio del cementerio, pues ya se han enterrado 260 personas, ciudadanos tecleños que no lograron ser identificados debido a que sus cuerpos no fueron encontrados completos luego del deslave de la colonia Las Colinas el 13 de enero de 2001. Según estimaciones de la alcaldía de Santa Tecla, estas partes humanas fueron recibidas en las últimas fases de la recuperación de personas del espacio en las colinas. Durante la administración del alcalde Roberto Davison se levanta este memorial donde están los restos que descansan en este espacio. Y con estas imágenes del Jardín Memorial La Colina, pues los vamos despidiendo de este interesante recorrido por uno de los camposantos quizás más importantes del área metropolitana de San Salvador, exceptuando pues los de la capital de San Salvador. Muchas gracias por acompañarnos en estos recorridos, por estar siempre al tanto de todo lo que hacemos acá en City Corners, específicamente pues en estas festividades que son en algunas ocasiones un poco olvidadas y que tienen mucha historia, todos estos espacios de recordación de tantas familias y de tantos personajes de la historia salvadoreña. Sí, exacto. Así es que los invitamos nuevamente que si quieren conocer más también de personalidades enterradas en este y en varios cementerios, pues aparte de ir a ver nuestras caminatas por los cementerios que tenemos aquí en el país, vaya y también disfrute de las actividades de necroturismo. Y desde acá nos vamos despidiendo nuevamente y muchas gracias por su acompañamiento en esta ocasión y muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Exactamente. Sí, y no olviden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones para estar siempre pendientes de nuestras caminatas por todo el territorio nacional, no solamente visitamos cementerios, ¿verdad? Así que desde acá, desde el parque, el Jardín Memorial Las Colinas, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.